Los sectores empresarial y financiero del país comenzaron la semana pasada a tener la presencia de los candidatos a la presidencia de la República, tanto de las tres coaliciones, Todos por México, Juntos Haremos Historia y Por México al Frente, así como los aspirantes independientes a fin de escuchar de viva voz sus propuestas ante las urgentes demandas de reconstruir el Estado de Derecho, mejorar la seguridad pública, combatir la corrupción y otras cosas. Frente a la falta de debates y encuentros donde los candidatos confronten directamente sus ideas, estas reuniones representan la oportunidad para que el electorado compare sus personalidades y sus propuestas. Pero no solo la exposición de quienes quieren gobernar el país es importante en este proceso electoral, sino los dimes y diretes desatados en los últimos días también jugarán un papel fundamental. Justo esa fue la frase que usó el presidente Enrique Peña Nieto para referirse a las acusaciones que se han lanzado entre los candidatos. Así expresó su intención de no intervenir en el proceso electoral en curso. Andrés Manuel López Obrador sorpresivamente manifestó su reconocimiento a esta declaración presidencial. Estamos ante un escenario de verdadero cambio en la dinámica electoral que lleve un clima de mayor concordia y menos confrontación. De eso hablaremos esta noche en esta mesa Entre Líneas. Tengo en la mesa conmigo, y se los agradezco mucho, a Fabiola Guarneros. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, buenas noches. A Martín Espinosa. Martín. ¿Cómo estás, Pascal? A todos, muy buenas noches. Buenas noches, Martín. José, buen día. Pepe. ¿Cómo estás, Pascal? Buenas noches a todos, buenas noches al auditorio. Y Gerardo Galarza. Pascal, buenas noches a todos, buenas noches a quienes nos ven a estas horas. Gracias. Sí. Martín Espinosa, comenzamos contigo. Pues sí, efectivamente estamos viendo un escenario de, digamos, alineación de varios de los candidatos hacia lo que las audiencias están demandando en este momento. Ya no es la época de la precampaña, ya pasó esa parte, estamos en la intercampaña donde supuestamente no se puede hacer proselitismo abiertamente, pero sí acudir a foros cerrados me refiero grupos empresariales o grupos muy específicos con intereses comunes entre los miembros de ese grupo, como ha sucedido en estos últimos días con los empresarios del sector de las tiendas de autoservicio y departamentales en Guadalajara, o lo que sucedió también en los últimos días y en las últimas horas en la Convención Nacional Bancaria y de Valores en Acapulco, Guerrero, y algunos otros encuentros que por ahí han tenido los candidatos con relación a sus actividades antes de que inicien las campañas a finales de este mes. Y efectivamente estamos viendo audiencias muy especializadas en el aspecto empresarial, en el aspecto económico, quizá llevando lo económico incluso al nivel de lo político, que tienen mucho que ver más en estos tiempos de globalización, incluso frente a un elemento que yo quiero poner sobre la mesa, que es pues lo que ha estado pasando en los últimos días, la semana que terminó, en relación con Estados Unidos, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la séptima mesa que casi no tuvo resultados, y el anuncio finalmente a finales de esta semana, valga la redundancia, de Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio de empresarios estadounidenses. Y bueno, sin duda que esto como que ya ha venido a darle más forma al discurso de ciertos aspirantes o de ciertos candidatos. José Antonio Meade declaraba hace unos días: me siento como en casa. Ricardo Anaya con su discurso contra la corrupción, crear una comisión de la verdad, etcétera, y Andrés Manuel López Obrador con un discurso que, si bien a algunos sectores empieza como a enamorar, porque es lo que quieren escuchar esos sectores de su propuesta económica, comercial y financiera, hay todavía pues muchos claroscuros en algunos de los candidatos sobre cómo van a reaccionar ya estando ante una posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Yo creo que se va cuadrando poco a poco el escenario previo a las campañas. Sigo viendo, a pesar de que en algunos precandidatos o candidatos ya ese afán de no generar enconos y enfrentamientos entre ellos, sigo viendo todavía pues guerra sucia, y siguen todavía muchos temas pendientes sobre la mesa. Un PRI que está pidiéndole a la Procuraduría General
que diga de una vez si va a investigar, si hay algo formal para poder proceder contra uno de los tres candidatos, Ricardo Anaya concretamente, y el escenario que ya se viene en las últimas horas, toda vez que este fin de semana acabamos de ver que algunos de los aspirantes a una candidatura independiente ya acudieron al Instituto Nacional Electoral a presentar sus documentos para registrarse, cosa que no quiere decir que ya tengan el registro en las manos, como bien lo aclaró a finales de la semana el propio presidente del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es realmente, y de cara al país, de cara a la conciencia nacional, plantearnos qué tanto lo que están diciendo algunos candidatos es verdad y qué tanto pueden respetar su palabra frente a estos foros especializados, sobre todo en la parte comercial, como los empresarios de la ANTAD, o en la parte económica y financiera, como los banqueros, los empresarios de la banca en México, que ya tuvieron la oportunidad de escuchar sobre todo a los tres más importantes candidatos, y lo que vendría a ser también la participación de los independientes, que en estos días que vamos a ver de la siguiente semana, pues se va a poner más interesante, ¿no? Gracias, Martín. Fabi, ¿estarán los candidatos diciéndole a estas audiencias solo lo que quieren escuchar? Sí, coincido con esta apreciación y un poco con lo que dice Martín. ¿Qué tanto van a ser capaces de cumplir lo que están diciendo? Exacto. Porque voy a ser muy específica. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, ha tenido un discurso para cada público. Es decir, en el tema cuando fue a reunirse con la gente de la ANTAD, empresarios, les dijo que creía en el libre comercio, que él no iba a ser como Venezuela. El mensaje era muy claro ante, Ya pues, Chole dijo, ¿no? sí, ya Chole con el tema no soy Incluso Venezuela. habló de la reelección, ¿no? Yo no estoy pensando en eso lo cambiar dijo la después con Constitución. los inmobiliarios y entonces el primer momento fue lo de la ANTAD. Después, en la reunión con los inmobiliarios, Andrés Manuel López Obrador dijo no está pensando en reelegirse, que su sexenio durará 12 años porque piensa trabajar así, o sea, Doble, ¿no? aunque no se reelija va a ser algo muy pesado, pero ahí también dijo, Para ojo, los mexicanos. para los mexicanos, pues, y ahí ojo, dijo, creo y respeto en la autonomía del Banco de México. Y también les dijo, yo los conozco a ustedes, al sector inmobiliario, porque he tenido muy buenas relaciones con inversionistas muy importantes. Segundo guiño. Y tercero, ahora que estuvo en la Convención Nacional Bancaria, pues era un foro en donde Andrés Manuel no se sentía siempre tan a gusto. Claro. En el de la ANTAD estuvo 2 horas con los empresarios. Es decir, sí está dando un discurso yo lo usaba en la semana con Gerardo Galarza, le decía, está seduciendo a su público. Me preocupa qué tanto pueda cumplir con estas promesas, que es lo que estamos viendo con Donald Trump. O sea, Donald Trump, por conquistar su voto firme electorado, hizo muchas promesas como el muro, como la migración, como los Dreamers, y no ha podido cumplirle, porque nos beneficia a nosotros, no ha podido cumplirle tampoco a quien lo llevó a la presidencia. Entonces, ese es un gran problema. En el caso de los otros dos aspirantes, me preocupa mucho que se estén enfrascando en la guerra sucia, porque aquí no hay propuestas, aquí no hay denuncias formales, hay una investigación abierta por lavado de dinero, pero que ya había iniciado vía el SAT hace mucho tiempo contra el empresario que le prestó o no los recursos, el terreno, etcétera, a Anaya. Pero más allá de eso, el PRI no ha presentado ninguna denuncia, pero sí se ha encargado de ir a decir que se investigue, que lo metan a la cárcel. Entonces, yo siento que que la ventaja que Andrés Manuel López Obrador le lleva, no solo por los 12 años de campaña, no solo porque tiene su voto muy definido, sino porque él está conquistando públicos mientras los otros dos están peleando. De verdad se están peleando. Y Margarita Zavala se sube al pleito también para que la vean. Yo no sé si eso un ciudadano de verdad lo tome en serio. O sea, diga, no estoy oyendo ninguna propuesta más. ¿Quién de la mesa recuerda alguna propuesta que haya hecho Mid o Anaya en los últimos días que no sea el que salgan a decir que este robó, el que salgan a decir que él es del PRI, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me he visto en estos días, ¿no? Gerardo Galarza, gracias, Fabi. Bueno, pues yo tampoco noto un cambio. Yo creo que sigue siendo, lamentablemente lo voy a decir, una campaña de simulación, una precampaña que no fue precampaña, una intercampaña que no es campaña
y que estamos viendo simplemente simulación, acostumbrados los políticos mexicanos. Yo estoy más preocupado por otra cosa. Con esto sí, coincido con lo que ha dicho Fabiola, con lo que ha dicho Martín. Sin embargo, hay un asunto. Tenemos a 3 candidatos ya. De hecho, son 3 candidatos. Hoy domingo el de la mañana se registró ya Ricardo Anaya, el primero. Y en el caso de los independientes, candidatos en vía de mientras. Es lo que decirlo así. El IFE les dijo, como no va a alcanzar el tiempo para revisar sus firmas, ya empezaron las ineficiencias. Váyanse registrando. Váyanse registrando y luego vemos, ¿no? Y les van a entregar las prerrogativas, pero en fin, van a ser candidatos en vía de mientras. Pero esta simulación nos ha mostrado a 3 candidatos, no aspirantes a presidentes de la República, con discursos de aspirantes a monarcas. Yo recuerdo a Cosío Villegas, a don Daniel Cosío Villegas. Quizá muchos de los televidentes ni siquiera sepan quién es Daniel Cosío Villegas, ¿no? Uno de los máximos ideólogos de este país en el siglo pasado, estudioso de este sistema político mexicano, sobre todo el sistema político priista. Y en los 3 vemos, incluyendo el presidente de la República, en los discursos de esta semana, un monarca y otros aspirantes a sucederlo. Sí, no presidentes. Anaya diciendo que va a meter a la cárcel incluso al presidente Peña. Pues yo espero que esté compitiendo por la presidencia de la República y no quiera ser el fiscal autónomo. Perdón, yo sé que ahorita no soy experto en leyes, pero el actual procurador y los actuales procuradores dependen del Poder Ejecutivo y a lo mejor pensando a Anaya como monarca sexenal, como presidente nacional, como presidente de la República priista, con todo el poder, está pensando en ordenarle a su procurador que meta a la cárcel a determinadas personas. Y la pregunta está si puede o en no función puede. del artículo 108 constitucional, ¿no? por supuesto. Claro, sí. Bueno, el presidente contesta con el mismo. Perdón, no tengo las manos metidas. Caray, por lo menos la opinión publicada, como dice nuestra compañera Ivonne Melgar, pues nadie puede creer que el PRI y todo el aparato federal, no precisamente una persona, no esté metido en contra de Ricardo Anaya haciendo una campaña. Ahora, el presidente tiene que decir lo que dijo, ¿no? Por supuesto que tiene que decir lo que dijo, sí. Pero finalmente, perdón, por eso hablo de simulación. Y Andrés Manuel jugando, con la frase antigua priista, atole con el dedo a los auditorios que quiere. No resiste un análisis de sus propuestas. Por un lado habla de precios de garantía para los productores del campo y por otro lado habla de respetar el libre comercio. Imposible, sí. Imposible para cualquiera, no que sea economista, para cualquiera que más o menos haya leído sobre temas económicos, ¿no? aunque no sea economista. Entonces es otra vez la simulación y que me temo que a partir de, digamos que el domingo resurrección, porque aunque las campañas van a empezar oficialmente el Viernes Santo, yo dudo que alguien se aviente habrá alguien que lo haga, ¿no? Oye, pero justo lo que dices, el del monarca Anaya, pensando, voy a meter a la cárcel al presidente, pues es el reflejo de lo que está viendo, ¿no? Eso, o sea, él vive... No, yo dice, lo digo de los 3, yo lo digo de los 3, y no solamente el reflejo, es lo que hemos vivido, es lo que hemos vivido los mexicanos. Andrés Manuel López Obrador hace promesas que tendrían que pasar por el Congreso. ¿Sí? No puede echar atrás las reformas. No la puede hacer el presidente de la República, a menos que estemos en una dictadura, sería diferente, y que se declara la disolución del Congreso. Pero para echar las reformas constitucionales, reforma educativa, reforma energética, tienen que pasar por el Congreso y yo lo he dicho 1000 veces, no creo en las encuestas, pero sí creo en los resultados electorales. Va a haber otra vez un Congreso muy dividido generalmente en 3 minorías más o menos del mismo tamaño y los partidos pequeños. Entonces, para cumplir esas promesas va a tener que echar mano del Congreso, incluso para las construcciones de las refinerías, pues que se requiere presupuesto. Y el presupuesto, sí, las va a hacer el Estado. Sí, las va a hacer el Estado. Sí. Y el presupuesto lo tiene que aprobar la Cámara. Entonces, por eso hablo de simulación y por eso hablo de estos que siguen pensando, y perdón que lo diga, y espero no ofender a nadie, pero los mexicanos también pensamos en eso. Seguimos pensando en el Tlatoani, en el Mesías, el que nos va a resolver la vida. Y no es cierto. Perdón, gane quien gane, lo digo desde ahorita, los próximos 6 años serán... Espero que muy parecidos a los que hemos vivido en los últimos 3 sexenios y ojalá no se nos desbarranque el país. Creo que ese problema de simulación sí lo sigue siendo desde que empezó esta campaña. Gracias, Gerardo. Pepe. Pues simulación, pero simulación que creo que se agota. Y ese creo que es parte de la problemática o que estamos encontrando sus límites. Ojalá. Y eso es quizá parte de lo que hemos visto en esta intercampaña en la que no se pueden hacer propuestas ni pedir el voto, pero hemos podido constatar. Y ahí, si bien
Creo que es preocupante que haya promesas que no se puedan cumplir, aunque en general todos recurren a esta táctica. A mí lo que más me preocupa es, de veras, cómo va a gobernar, gane quien gane, a partir del 1 de diciembre de 2018, después de que, y ahí es donde veo los límites de la simulación, lo que hemos visto en estas campañas es, digamos, el profundo, no sé si decir agotamiento o desfonde de instituciones claves para gobernar. Creo que ahí está, hay una declaración muy fuerte. Pasó sin ser tan destacada, pero otra vez el secretario de Turismo, por citar un caso, dice, señores, el Estado de Derecho en este país, el esquema del Estado de Derecho, de la anticorrupción está quebrado, no está funcionando y hay que reconstruir el Estado de Derecho. En la misma Convención Nacional Bancaria, lo decías tú, Pascal, en la introducción, uno de los temas que tocan es, a ver, hacia dónde vamos a construir el proyecto los próximos 6 años si no hay garantías y seguridad de cumplimiento de la ley. Y justo en esta precampaña lo que hemos visto es precisamente que las instituciones, nuevamente, y me estoy refiriendo a la Procuraduría General de la República y al SAT, son utilizadas dentro de la contienda política. Por supuesto. Y eso es una constatación o una confirmación del grado de deterioro institucional que tenemos en el país, que desafortunadamente se ha agudizado de la alternancia para acá, cuando tenía que haber sido justo lo anterior. Es posible, lo pongo sobre la mesa, que la fórmula que seguimos, 80s y 90s para la transición, de permitir el avance del pluralismo, pero regulado por nuevas instituciones autónomas, léase el INE en el plano electoral, la parte de transparencia, etcétera. El Banco de México, inclusive. El Banco de México, inclusive, no haya funcionado o haya sido quizá la política o la mala política después de la alternancia, la que no solo prostituyó en la fórmula, sino secuestró a las propias instituciones y las condujo a la simulación. Ojalá tuvimos un que presidente denuncia Galarza. Tenemos que hacer una pausa, así que regresamos contigo, Gerardo. Perfecto. Gracias. Vamos a una pausa, volvemos a seguir. Regresamos a Entre Líneas, Gerardo Galarza. No, más agregar para lo que decía Pepe Buendía, absolutamente de acuerdo. Hay un responsable, y hay que decirlo históricamente, se llama Vicente Fox, que nadó 6 años de muertito. Sí, y ahora está muy valiente otra vez, diciendo, como lo dice siempre, pues chistoretes y cosas muy bonitas, muy agradables, chuscas, en este afán de quedar bien con los auditorios. Pero es un responsable de esa falta de transición, de haber cortado la transición democrática de este país. Se llama Vicente Fox. Ese gobierno, él y su gobierno fueron los que frenaron, los que intentaron, no dejaron pasar la transición y por eso estamos sufriendo las consecuencias. Ahorita que hablaba Pepe, me venía a la mente el tema que alguna vez planteamos también en estas mesas, de que es necesaria una refundación institucional del país. Y yo creo que estamos llegando al momento, porque se tuvo la oportunidad en el 2000 y se desaprovechó. Sí, absolutamente. Ese era el momento de una refundación. Es Ahora, que el presidencialismo no da para más. Exacto. el problema fue o no había las instituciones o el tiempo o el momento político adecuado para hacerlo, o la cabeza de esa transformación de plano se echó a la hamaca y dijo, yo ya pasé a la historia, No, yo creo que háganla nunca, los que vengan. nunca es buen momento. Sí, nunca y siempre hay- es buen momento. Exacto, Sí, nunca simplemente puedes tiempo. decir este es el momento. Adolfo Suárez no hizo 4 años en España. Por supuesto, él era la cabeza, pero todos se pusieron de acuerdo. En Chile, después del Pinochetazo, caray, crearon instituciones democráticas, los diferentes gobiernos que llegaron, y también no son sexenios, son de 4 años. En Polonia, el gran constructor de la Polonia moderna desapareció incluso. ¿Por qué? Porque la gente lo rechazó, Lech Walesa. Hicieron una transición democrática rapidísima, crearon nuevas instituciones, o por lo menos fortalecieron las que les funcionaban. En México no ocurrió. Bueno, en México ¿por qué no regresamos al ocurre? pasado. Y estamos Esa es la regresando gran al pasado. problemática. Porque Ahora, no tenemos ningún estadista. Ahora, los porcentajes con los que pudiera ganar incluso el puntero actualmente en la carrera presidencial, 36%, ¿no? Si no bien les va, bastaría. Juan Pascal, Y para Pepe hacerlo, hace una buena anotación en ese sentido. ¿Qué tanto un
posible triunfador el 1 de julio tendría la calidad y los votos suficientes obtenidos en las urnas para llevar a cabo esa transformación institucional Se habla que necesita mucho, el país. se hacen las comparaciones y cada quien tiene su punto de vista sobre eso entre México y Venezuela, entre López Obrador y Chávez. Chávez ganó con 58%. Sí, por supuesto. ¿No? Nadie va a ganar en México con ese porcentaje. No, el 40, pero, pero exacto, lejos. pero Ni yo de meto lejos. lo mismo. Pero pasó con Donald Trump. ¿Con qué porcentaje ganó y gobierna la nación, una de las naciones más poderosas del mundo? Bueno, digo, siendo un sistema bipartidista, Sí. digamos, si nos atenemos al voto popular, se acercó al 50%, se quedó por debajo. Sí. Pero aquí estamos hablando, Fabi, de 36% en las encuestas. Sí, tercio. ahora, Un tiene, tercio. ahí retomó lo que dijo Gerardo, sí, pero esto se vino descomponiendo desde el 2000 para acá, es decir, no hemos llegado a votaciones más amplias, ni más grandes, ni igual ¿Por qué hemos desdeñado el participación. tema de la segunda vuelta? ¿Por qué hemos desdeñado la necesidad de reformar el Exacto. sistema político que fue hecho para otro Porque tiempo? Porque en los últimos años los partidos y los gobernadores se dedicaron a robar, se dedicaron a desligarse de las demandas de los ciudadanos, porque ahorita no hemos escuchado ninguna demanda de los ciudadanos. Yo ponía en una columna, prioridades. ¿Cuál es la prioridad? A las familias mexicanas les importa si va a tener un buen salario, si va a tener empleo, si hay salud, si hay educación. La inseguridad. seguridad. No saben Yo que el creo tema que- de la inseguridad yo creo que es ese el es el número fundamental, uno sí. después de la corrupción. No, ¿Quién ha es el hablado? número, sí, número Arriba. uno. Es el Sí, número uno. ¿quién ha Arriba de hablado? corrupción, arriba de corrupción. Arriba de ¿Quién ha hablado del tema? No les importa. Por eso, si gana con el 33, ganó. O sea, lamentablemente esta es nuestra democracia. Ahora, Andrés Manuel dijo que hay que estar por eso viendo todo lo que está diciendo, a ver qué cumple o qué va a hacer, que él no va a proponer ninguna reforma, ninguna nueva Antes de ley 3 años. antes de 3 años. Porque Bueno, justo porque hay una va a empezar a estrategia, ver sí. cómo Ese es el construye peligro, ese es el mayorías a la peligro. mitad del Él está camino. apostando, esto es muy sencillo, no se requiere de bolita de cristal, está apostando que la elección La intermedia. va a arrasar y va a tener la mayoría en el Congreso y sus iniciativas van a varias pasar. gubernaturas. Incluso la de la reelección. Bueno, eso pensaba Fox, ¿no? Eso pensaba Fox y eso no ocurrió. y le generalmente ocurrió- no ocurre, ¿eh? A ver, sí, le ocurrió a Cedillo. Acuérdense. Y Cedillo sí lo aprovechó. Sí. Perdón, Cuando- hay que decirlo Bueno, con sí, los gustos. cuando No, entró Cedillo, No, le ocurrió a Salinas. a Salinas. No, a Cedillo no. Cedillo Perdón, sí. perdió. Antes Le perdió del a 94. Salinas. Antes del 94, sí, A exactamente. Salinas, sí. Salinas. Y lo Pero aprovecharon. es la última vez que un presidente ganó Arriba de 50. No, y tuvo, digamos, 50, amplió 50%. su votación de la elección presidencial en la elección intermedia. La última vez fue en el 91. 91, 91. ¿En cuál? 91. No ocurrió en 97, no Así ocurrió es, en sí. 2003, no ocurrió en 2009 y no ocurrió en 2015. ¿No? Es Entonces, decir, y lo aprovechó. Perdón, Salinas lo aprovechó. Hay que decirlo. sí, claro, ahí hizo sus reformas. Hizo grandes reformas. Y esto es lo que está planteando. No, y esto es lo que planteando incluso con Andrés Manuel López Obrador con ahora. Cedillo le pasó. O sea, llegó apenas y a la mitad de la intermedia perdió la mayoría en el Congreso. En el 97 fue la primera Sí. Congreso Sí. de oposición con el famoso G4. Sí. A la mitad ahí le fue peor al PRI en ese Y escenario. desde entonces, la elección intermedia le ha ido mal al presidente. Pero a eso está apostando de la Andrés República. Manuel. Estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, Parece sí. estar apostando Y le a está eso. ¿no? apostando por un poco lo que planteábamos antes del programa, por este desfonde que está viendo y estas fugas. No estamos diciendo que sean de los mejores miembros o militantes del PAN, del PRI, pero de toda la gente que se está yendo con Andrés Manuel. Andrés Manuel está viendo que sí, que hay una fuga, ¿no?, subterránea, el desfonde de los partidos hacia él. Él dice, pues si seguimos así, porque hay ambición política, no hay compromiso. Si seguimos así, en 3 años ya tengo el nuevo PRI conmigo. Así, la nueva mayoría. Yo creo que hay un factor allá. Ambición Sí. política no, Fabi. Ambición económica. Claro. Sí, porque no hay muchas ambición de dinero. ideas. No hay ideas. No, vamos a decirlo claramente. Sí. Yo creo que hay un factor adicional, incluso antes de conocerse cómo vaya a quedar la composición del Congreso, que en efecto puede ser así, le puede estar apostando a esa mayoría. Y es, a ver, a todos luz lo que Pero estamos ¿cómo viendo. va a quedar en 202018 o en 2021? ¿A qué te refieres tú? No, cómo vaya a quedar en 2018 o 2021, digamos, Ajá, sí. todavía es un interrogante. Pero hoy lo que tenemos, y ese es un factor adicional, es la guerra sucia que estamos viviendo y la confrontación tan crispada entre dos candidatos de partidos que han estado, digamos, compartiendo el poder desde el 2000 hasta ahora, nos está reflejando, o me parece que puede reflejar, una cierta
no quiero usar la palabra descomposición, pero sí rupturas absolutamente descomposición. al interior de la élite política. No podemos olvidar que Anaya fue una de las piezas centrales para que el gobierno de Peña pudiera haber sacado las reformas al principio del sexenio, junto con, por supuesto, también la cúpula del PRD, los chuchos. Hoy lo que estamos viendo es que quizá algunas de las amenazas que se dicen en privado, como amenazarte con meterte a la cárcel, o acusaciones intramuros, han saltado a la palestra política, al espacio público, y de lo que nos está hablando es quizá de un punto sin retorno en la relación entre estas dos grandes fuerzas políticas y de la mayor fragmentación de la propia élite política, que había tenido al menos algunos consensos que le habían permitido mantener la cohesión del 2000 a hoy. Eso ya no lo estoy viendo. Empezamos esta simulación. O se van a reconstruir, perdón, Gerardo, porque por supuesto, yo creo que habría la posibilidad de construir con una eventual bancada de Morena y sus aliados, con la parte perredista, que yo siento que no va a tener demasiados incentivos para quedarse con el PAN en la próxima legislatura, y con algunos priistas, a lo mejor logran una mayoría gobernante. Pero es que podría ser, es parte ¿no? de esta A ver, descomposición. sí podría ser, pero entonces de lo que estaríamos hablando es que no solamente se va a producir, digamos, se produciría un cambio de gobierno, sino un cambio de la coalición que ha estado gobernando los últimos 18 Ya años. se está produciendo, Pepe. A ver, ¿No? esta simulación de campaña empezó con el famoso PRIAN. Y ahora es el primor. Pues el primor, a ver, era el acuerdo, de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, el acuerdo de Anaya y el presidente Peña Nieto y el candidato Mid para ir contra Andrés Manuel. Ahora sabemos y lo vemos todos los días que el acuerdo, entre comillas acuerdo, porque hay que decirlo, nadie tiene ninguna prueba ni ninguna evidencia más lo que se conoce. Al menos yo no lo he leído en ningún lado de ninguna reunión con nadie. Ahora parece que el acuerdo es el presidente de la República, Mid, y Andrés Manuel contra Anaya, ¿no? El enemigo se volvió Anaya. El primor, como ya se le empieza a llamar, ¿no? Perdón, pues es parte de la descomposición. Pero hay un asunto también, tiene riesgo. Hay muchos votantes de Andrés Manuel López Obrador que son antisistema, que precisamente estaban y votan por Andrés Manuel por su lucha contra el PRI y contra el PAN, contra esta alianza de los últimos 18 años, entre comillas, esa alianza de facto. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay una buena parte del electorado de Andrés Manuel que por eso vota por él, porque es el opositor. ¿Cómo van a reaccionar ante esta, entre comillas, alianza de facto, o por lo menos que aparece públicamente entre Andrés Manuel contra el antiguo enemigo? ¿Hacia dónde se van a hacer? ¿Se van a abstener? ¿Van a creer que Anaya es un candidato antisistema? Creo que este es el problema de toda lo que yo sí creo que no son rupturas, que es la absoluta descomposición. Cara, ruptura, la de Cuauhtémoc Cárdenas en el 87. En el 87. Pues digamos que es ruptura. Ha habido otras rupturas importantes, rupturas en el PAN, las de los foristas, aunque hayan sido muy pocos los que han sido. Esto es simple descomposición, esto es simple reacomodo de a ver dónde hay. Sí, pero con un ingrediente adicional. La gente a nivel social está muy crispada. ya no quiere hay eso. tiempo. Exacto. El tiempo se está agotando. No estamos como en el 2000. No. Sino 20 años después, casi 20 años después de este primer quiebre que tuvo, o ligero quiebre que aparentaba tener el país en su vida político-democrática, 20 años después se vuelve a presentar el escenario, pero con una crispación social muy fuerte y con un ingrediente de inseguridad que no había violencia, aunque no sea política. Pero ya existe la violencia. Pero es violencia criminal, violencia social y política. Y violencia política. Indudablemente. Sí, yo coincido contigo, Ger. O sea, es muy claro lo que tú dices, ¿no? Hay un voto antisistema y el PRI Morena, no lo va a representar. Pero también te lo digo, y con todo respeto, eso lo sabemos nosotros y alguna gente que lee y algunos enterados y a quien le interesa la política, y es un universo así. La mayor parte de la gente ni sabe, ni lo ha analizado así, ni lo ha visto así, porque Andrés Manuel es muy cuidadoso. Jamás va a decir que hay un acuerdo bajo el agua para acabar con Anaya. Tampoco lo va a decir el PRI.
Entonces, mientras no se haga público, la gente de la calle, la que dice Martín, o sea, ni siquiera lo sabe, ni lo ha visto, ni eso, ni... Tampoco ha sido público el Entonces, acuerdo va a con seguir... Prián. No, Pero- exacto, pero va a seguir votando por Andrés Manuel, Pero, ¿eh? a ver, ahí yo coincido contigo, a ver, y creo que tú lo habías dicho ya en programas anteriores, estas últimas semanas de guerra sucia y de ataques entre ellos ha hecho que los dos bajen sus bonos electorales, Sí, tanto claro. Mid como Anaya. Exacto. El tema es que el voto ¿A dónde se está yendo? se está yendo, según las encuestas que tienen en el PRI y en el Frente por México, esos Morena. votos antisistemas se están yendo al López Obrador. Porque, en efecto, es difícil, digamos, desnudar esa serie de pactos que pudieran existir. Aunque hay un par de elementos, y por supuesto, quizá no son o no logran tener esa difusión como para cambiar una imagen, pero que llama la atención. Uno, ya lo decía Gerardo, como Andrés Manuel celebra la declaración de Peña diciendo que no se va a meter en las elecciones en un momento en el que, por otro lado, el presidente es señalado de ser el responsable último de la utilización de la PGR, o sea, en un momento crítico. Pero hay otra que también llama la atención cuando entra y le pide él a Anaya que salga y explique la reunión en lo oscurito que ha tenido o que habría tenido, según su información, con el presidente, y diciendo que eran amigos, que era muy raro que lo quisiera meter a la cárcel y que más bien explicaran cuál había sido la pelea. Él lo que hizo fue decir, a ver, él no es un perseguido político, Sí. es una bronca entre amigos que se distanciaron. Ahora, otro elemento... Oye, buen auxilio. Otro elemento para este análisis que hace muy bien Gerardo, que digo, o sea, yo lo respeto y lo avalo, pero no el resto de la gente. Otro ejemplo, claro. Andrés Manuel había estado manteniéndose, ¿no?, al margen, más que decir, avalo al presidente. La última declaración que hizo fue, pues yo supe, me vino a mí a decir Mario Villanueva que Fox y Diego Fernández de Ceballos buscaron a Carlos Ahumada y a Ponce, más bien a Ponce en la cárcel para que declararan en contra mía. Ya empezó a meterse Andrés Manuel en ese terreno que señala muy bien Gerardo. Pero eso no quiere decir que los votos se vayan a ir al PRI o al PAN. Se están yendo para Morena y hay que verlo. Yo el otro día, en así comidas de restaurante, y les invito a que hagan el ejercicio. Esta campaña lo único que han hecho es que se conozca más a Anaya. Por eso hoy Andrés Manuel y el PRI, el Primor, están haciendo todo para que no siga subiendo, aunque haya encuestas, que hay que ponerlas a todos ya sobre dudas, que digan que está bajando. En conocimiento, yo no digo de preferencia de voto, solo en conocimiento, Sí está todo creciendo. el mundo conoce a Anaya. Lo hice así al mesero, oiga, de los candidatos, ¿de quién conocen? Pues Anaya. ¿Y qué sabe de Anaya? Ah, pues es el que robó, ¿no? De los terrenos. O sea, no importa, pero saben quién es Anaya. Sí. Ahora, en algunas encuestas Anaya aparece como la segunda opción. Es decir, si un elector al que encuestan lo ponen en el escenario de no poder votar por su candidato, Anaya está apareciendo digamos, es la primera opción como segunda posibilidad de voto. Lo cual quiere decir que sí hay un daño, porque yo creo que es inevitable. Mucha gente se queda con la idea de que es el hombre que construyó una nave industrial cuando había tenido una muy efímera trayectoria política, pero yo creo que el daño está topado ya. No creo que de continuar esta investigación por parte de la PGR, no parece, a menos de que encuentren alguna otra cosa y la den a conocer, no parece que el daño pueda Mira, en cualquiera de los casos, porque yo repito lo que coincidimos la semana pasada, Pepe y yo, si lo meten a la cárcel porque cometió delitos... No creo que lleguen a eso. Si cometió delitos, lo debían de hacer. Sí. ¿No? Con él y con cualquier otro ciudadano. Sí. Y sea candidato o no sea candidato, empresario o cualquiera. Eso sería la vigencia del Estado de Derecho. Finalmente, con toda esta campaña sucia, si lo meten a la cárcel, será la gran víctima. Y su sustituto podría, quien fuese, podría captar todo ese enojo. Segundo, si no lo meten... Perdón, es la primera victoria de Anaya. No la primera victoria política, la primera victoria de Anaya en la campaña. ¿Por qué? Porque va a parecer como el que venció. Otra opción es Sí. lo que hicieron con Zamora en Jalisco.
dejarlo correr, que llegue el día de la elección y no tomar ninguna decisión desde el punto de vista de la Procuración de Justicia, estar sacando evidencias o supuestas evidencias, dejar correr el asunto y que se agote el tiempo de la campaña. Pero creo que va en contra de los, ahí va en contra de los acusadores, creo yo. Sí, yo también creo que, y además lo único que están haciendo es que sea víctima, por eso está creciendo víctima. Y por eso ahora les preocupa a PRI y a Morena. Y los dos están yendo contra él. Exacto, los dos están yendo contra él. ¿Por qué? Porque es víctima. Él incluso lo dijo, me conviene, qué bueno que hoy soy el enemigo número 1 del sistema. Ahí ya está poniendo el voto contra el sistema. Y luego, otro factor muy importante, la PGR ha actuado de verdaderamente muy burda, perdón que lo diga, pero primero difunde el video donde dicen las groserías de Anaya, ¿no? Y después dice, bueno, lo difundimos porque los medios lo pidieron, porque que conozcan cómo habla el señor. Yo no lo pedí, yo no lo dije. No, pues hay que pedir los videos de las declaraciones del Chapo, ¿no? A ver si nos las dan. Exacto. Pues sí. Pero aparte dijo la PGR, y esto, ¿no? O sea, los medios lo pidieron. Y cuando hubo toda una reacción, digamos, en medios. Proceso, claro, que le dijeron. El momento que lo quieran No meter a fue la por cárcel. eso que tumbaron al anterior fiscal. Sí, claro. El momento en que acusen a Naya, el abogado, Diego Fernández se va a decir, a ver, momento, señores, violan el debido proceso y lo llevan a cualquier tribunal colegiado o a la corte y, Y lo van a justo, tener y que después de soltar, esas hombre. críticas, la respuesta del día siguiente del PGR dijo, no, pero no hay ningún elemento contra el señor, no lo hemos mandado a llamar. Sí. Entonces, ¿por qué lo quieren obligar a declarar? Exacto. ¿Por qué lo invitan a declarar si no hay nada contra él? Tenemos que Lo van a hacer hacer víctima, Ger. una nueva pausa. Regresamos enseguida para continuar con esta discusión. Estamos en Entre Líneas. Ya volvemos. Ya regresamos a Entre Líneas, Pepe. Pues yo creo que está bastante claro que el elemento disruptor de esta campaña es el caso Anaya. Ha sido la candidatura de Anaya. Ahora, yo creo que ahí hay una pregunta que todavía tiene que ser respondida. La respuesta que él dio de escalada, digamos, de la confrontación a la campaña en su contra por parte del gobierno del PRI, diciendo, pues voy a meter al presidente a la cárcel, es una apuesta muy alta. Muy alta. Y necesitamos saber cuál va a ser el resultado de esa apuesta en las próximas semanas. ¿Qué va a pasar? No puedes proponer nada más fuerte. Llegó al límite. Si con esa propuesta tan fuerte Anaya no crece en las encuestas, creo que va a tener graves problemas, pero con su propia coalición, con sus propios socios, porque va a empezar a ver el temor y la desesperación que a lo mejor se ve en otras campañas como en la del PRI, se va a reproducir en el caso de Anaya. Ahora, ¿eso no es también parte de lo que habla Gerardo de la simulación? Porque no puede meter al presidente a la cárcel, es decir, dicen, Gerardo tiene un poco más de información, pero que los delitos que haya cometido el presidente, es siendo presidente, al terminar la presidencia, ya no se le puede juzgar por eso. El 108 constitucional dice que por traición a la patria O delitos graves, que quién sabe cuáles sean, ¿no? Sí, Porque ¿Quién los va a calificar? ¿quién los va a calificar de graves? Ahí Supongo habría que, por ejemplo, hay un homicidio. Eso es un delito. digamos, Delito que grave podría ser, vamos a ver, el Paso Express y los 2 muertes, porque Pero ¿podría ser? Depende de la definición de gravedad de cada gravedad. o sea, ¿Podría ¿la ser los corrupción es un delito 43 de Ayotzinapa que no aparecen? Por ejemplo. Mucho ¿Los en el aire, italianos? O sea, ¿qué podría ser? Pues es parte de la simulación, ¿no? Yo también creo. Bueno, parte de la simulación y del terror, Pero de la además, utilización de la justicia. Además, ¿no? marcha en Políticos. contra del discurso del PAN de querer una fiscalía autónoma. Es decir, Exacto. no puedes decir quiero una fiscalía autónoma y al mismo tiempo Yo proponer, decido a quién voy a meter yo a la decido a cárcel. quién meter a la cárcel, ¿no? O sea, es una contradicción absoluta. Pero como discurso de campaña coincidimos, no puede ir más arriba. Sí. O sea, ¿cuál amenaza mayor puede haber que eso? Esa es, digamos, en términos El top. militares, la bomba nuclear. Total. Yo, la palabra que usaba Pepe Buendía, esta palabra de disrupción, pues sí, Anaya ha sido el candidato disruptivo, irrumpió, por decirlo de otra manera, en el PAN también, pero va a tener su propia inserción problemática, que es Margarita Zavala. Claro. Tenemos que ver, Anaya ha sido un candidato solitario, un candidato que ha crecido por sí mismo.
Porque No. dejó muchos heridos. Porque ¿no? dejó En la muchos heridos en cuneta. su camino, Sí. muchos en la Dentro y cuneta, fuera. muchos cadáveres. No se ven a las grandes figuras panistas, excepción hecha en las últimas semanas de Diego Fernández Ceballos, en su campaña. El presidente del PAN, con todo respeto, el actual líder nacional del PAN, pues es una persona de muy bajo perfil político. Segundo, los intelectuales perredistas o los dirigentes grandes perredistas tampoco están en la campaña. Él se defiende solo. Creo que causó la mayor sorpresa. Los gobernadores no están. Fuera gobernadores de Javier están- Corral, que el viernes estuvo ahí, habló, a digamos, a favor de él. y contra Andrés Manuel. Pero ¿dónde están los otros? Los otros ¿Dónde está gobernadores? Miguel Claro. Márquez? Graco. ¿Dónde están los gobernadores perredistas Estás- también? exactamente. ¿Dónde está Pancho Domínguez? Domínguez. ¿Dónde están los gobernadores de las Baja Californias? Sobre toda la zona, por ejemplo, la zona del Bajío, que el PAN tiene ahí mucho tiempo gobernando. No están metidos en la campaña. No están con Anaya, por lo menos públicamente. Por lo menos no. públicamente. Bueno, a ver, es más que raro que a un candidato, el candidato diga que está haciendo un perseguido político y los gobernadores No guarden diga nada. silencio, ¿no? Guarden silencio. O Pero sea, además de eso, salvo Corral, ¿no? Salvo Corral, sí. vendrá Margarita, que evidentemente, más allá de cualquier cosa, también va a jalar muchas simpatías de los panistas. Es una mujer que toda su vida la hizo el PAN. Y creo que si te pones a analizar, entre comillas, ideológicamente, pues es más panista que Anaya. Y habrá muchos panistas que jalen. Y muchos perredistas, como lo dijo Fabiola al principio, que van a votar por Andrés Manuel más que por Anaya. Entonces creo que también puede tener, así como está subiendo y a lo mejor no ha llegado a su tope, también puede tener bajar. una disrupción en su campaña por la presencia de Margarita como candidato independiente. Margarita podría, en el hipotético caso de que estemos hablando de que ya hay algún tipo de acuerdo entre el PRI y Morena, el Primor, pues, que pudiese sumarse Margarita con sus votos hacia ese lado? ¿O es que ese Hacia es el ellos sí, costo? hacia Anaya yo creo A que ver, no. ese No, es hacia el Anaya tema. creo que no, pero... Ese es el tema. El tema es el costo de la fragmentación va a ser justamente las dificultades de que existan hoy puentes de comunicación, por ejemplo, entre los que candidatos que quisieran que no llegara Morena, que podrían alinearse bajo ese denominador, ese común denominador, desde Margarita, Anaya, Omid. No existen las condiciones políticas porque ellos mismos se encargaron de eliminarse o de confrontarse Sí, entre ellos. De eliminar puentes, de delimitar puentes, ¿no? Que entre ellos. Hay un ingrediente que es el recelo y yo veo a muchos de los participantes en este proceso muy recelosos. ¿Qué tanto el recelo va a ser un ingrediente adicional a todo esto para que quien gane la elección el 1 de julio pueda gobernar finalmente? O sea, ¿cómo vas a gobernar ante una clase política recelosa? Sí. Independientemente de la sociedad, que hoy se muestra desconfiada, antisistema, ¿no? Estamos de acuerdo, pon tú que el voto antisistema se vaya a Morena y que el puntero hoy en día gane la elección. ¿En qué ambiente político puedes gobernar cuando el resto de las fracciones, fraccionadas, Sí. están en un recelo que no ha permitido o no va a permitir generar acuerdos políticos que Y le den consensos, gobernabilidad claro. a este país después del 1 de julio? Como siempre, yo creo que es un tema de alinear los incentivos Claro. y a ver si el próximo presidente, se llame quien se llame, tiene esa capacidad. Tendrá que pues, ofrecer algo, tendrá que dar una visión de futuro, de rumbo. Creo que eso hubo con el Pacto por México, más allá de los resultados, que yo creo que los tendremos que evaluar, a lo mejor no hoy, sino dentro de algunos años, ¿no? Y yo creo que los guiños justo que está mandando Andrés Manuel o en los discursos a modo de los auditorios, tendrá que pasarlo también a la clase política. Es decir, dentro de poco, en algunos, empezando la campaña, vamos a empezar a ver qué mensaje político empieza a mandar Andrés Manuel para hacer este cierre de pinzas. Ahora, otro elemento que habría que agregar es cómo está reaccionando pues los del capital, los inversionistas. Excelsior publicó 2 muy buenas entrevistas con banqueros previo a toda la Comisión Nacional Bancaria de Valores y ellos decían claramente, gane quien gane, la inversión va a seguir aquí. La apuesta de nuestras instituciones financieras eran bancos muy importantes de trascendencia internacional, decía, seguiremos aquí.
Eso es una importante señal, fíjate. No, ya también están acomodándose porque no, si no lo hace, como tú dices, Martín, la sociedad también no va deteniendo este país, esto sería un caos, ¿eh? Claro. Pues es que salvo que el que gane se lleve la mayoría en el Congreso, lo que vamos a tener es otra vez la historia de los últimos años de un presidente en minoría, con un Congreso de oposición, pero además con rasgos adicionales, una debacle institucional, porque la vieja fórmula de las organizaciones autónomas para recuperar la credibilidad del Estado mexicano está en sus horas más bajas, con la justicia y el Estado de Derecho, sabemos, absolutamente desfondado, y en ese sentido el propio presidencialismo incapaz de poder responder sobre esos pilares a un proyecto de futuro. Y es que ya no va a responder. el viejo tema, yo sí tema veo- de la coalición de gobierno. Yo sí veo una posibilidad de construir, no de que un partido gane la mayoría, eso no va a ocurrir, pero sí veo muy difícil que se reconstruya aquel viejo grupo hegemónico o el que, digamos, conocimos a partir del año 2000 entre el PRI y el PAN. Eso creo que no va a ser posible. Pero sí veo que entre el PRI, Morena y el PRD sí se podría construir una mayoría gobernante. ¿Y sabes qué nos va a dar la pista? Hay que esperar bien a la integración y cómo quedaron registradas las fórmulas y las listas en Congreso. Por ejemplo, Manlio va para el Senado. No, para diputado. Para diputado, perdón. Pero Manlio es un político viejo que sabe hacer, tender puentes. Es decir, hay que empezar a ver quiénes se van a acomodar y en dónde va a estar el poder de mando. Es decir, si gana o no Mitt, ¿qué importa? Si Manlio puede llegar, ¿no? Entonces creo que también esas piezas tenemos que no dejarlas La de lista- ver. la lista de las candidatos. listas de candidatos al Congreso, De acuerdo. porque eso nos va a permitir ver si llegan los que tienen realmente un peso político importante dentro de sus partidos y si pueden tender los puentes para garantizar la gobernabilidad en este país, creo yo. Bueno, es un hecho, los pesos, varios pesos pesados del PRI van al Congreso. Yo creo tanto que- al Senado como a la Cámara de Diputados. Yo creo que eso es correcto y eso es lo que vamos a ver. Yo planteo, tú lo planteaste y lo planteó Pascal muy bien durante la semana también en sus columnas. Creo que lo que tenemos que plantear los mexicanos en serio, todos los mexicanos, es nuestro cambio de sistema. El presidencialismo mexicano, sobre todo el presidencialismo de las facultades metaconstitucionales que llamaba Jorge Carpizo, se agotó absolutamente. No tiene futuro. Sí, eso es un sistema pasado. Yo no Y sin esas facultades no es nada el y sin esas presidencialismo. facultades, efectivamente, sin esas facultades metaconstitucionales no es nada. Entonces, bueno, hay muchos sistemas en el mundo, yo no se me ocurriría proponer ninguno. No está mal el poder concentrado, por lo menos estas figuras de poder. Yo lo he sostenido desde hace mucho tiempo, ahora ya por ahí alguien lo retomó en alguna organización internacional. De los 10 países de más alto desarrollo en el mundo, 6 son monarquías. Por supuesto, no son las monarquías del rey todopoderoso, sino el rey como figura aglutinadora, como Sí, catalizador. son los monarquías sistemas parlamentarios de Japón, de Noruega, de Finlandia, Suecia, de Canadá, Canadá, ¿no? donde el Reino Unido, ¿no? el Reino Unido, incluso hasta España, que no está dentro de ese top 10, pero que tienen sistemas y hay que buscar parlamentarios y buscar ¿cómo se llama? El adecuado para México, ¿no? En México recuerden que el gran concentración de poder hacía que el presidente fuera jefe de gobierno, jefe de Estado y jefe de partido. Ahora, eso funciona, por ejemplo, en Estados Unidos es un sistema bipartidista, ¿no? Pero un sistema presidencialista, multipartidista, estamos viendo el fracaso en América Latina, en muchos toda América países, Latina. Pues sí, pero donde si el presidente no compra a los diputados, como ocurrió en Brasil, Sí, no funciona. Claro, no funciona. Ahora, lo que me preocupa es saber, el líder de las encuestas en este país, para hablar en el caso particular nuestro, no, él va a No, él apostar. cree en el no he presidencialismo. visto, exacto, no he visto una Y sola, cree en el una sola presidencialismo. referencia Propuesta para sobre cambiar coaliciones eso. de Y gobierno. cree en el presidencialismo de antes. Más bien en recuperar la figura presidencial y la fuerza que El alguna vez monarca tuvo, sexenal. ¿no? Bueno, Sí, algunos sin- intelectuales sin que el lo han contexto lo permita. advertido en la última semana. Ojalá no derive esto, no desemboque esto el 1 de julio en el quiebre de nuestro sistema democrático, incipiente si quieres, pero finalmente democrático, y que tengamos que truncar
todo el largo proceso que nos ha costado a los mexicanos el poder transitar en este espacio democrático y regresar al totalitarismo de los años 60 y de los años 70 que no nos dejó nada bueno como país, ¿no? Ese es el gran riesgo. Pues sí, pero yo creo que sí es una asignatura pendiente, ¿no? Ahora, no veo yo a ninguno de los candidatos presidenciales, los veo criticando al presidencialismo. Incluso Meade, al hacer la propuesta de que el presidente no debiera tener fuero. ¿No? O sea, veo a los tres principales candidatos criticando al presidencialismo, pero no los veo enviando iniciativas al Congreso a través de sus bancadas para sustituirlo, ¿no? Así es. O sea, parece que son críticos, pero muy contentos, siempre y cuando les caiga a ellos el triunfo el 1 de julio, ¿no? Mientras yo tenga el poder, funciona. Ahí si funciona. no tiene otro, no funciona. Sí. Ese es el asunto. Esa es la hipocresía, ¿no? Tú usaste la palabra, Pascal. Simulación. Simulación. sí. Empezamos con eso y estamos terminando con ello. Y luego, en discusiones tan tontas, de veras tan tontas, pero es que ese es el nivel de cómo ocurre en México en el Congreso, que no porque haya fuero o no haya fuero, sino porque los congresos, que son el paradigma de la democracia, de la libertad de expresión, se intente acallar a un senador, no solo a cualquier senador, el líder del Senado, porque alguien no está en concordancia con él, más allá de las tonterías, si se quiere, que puede decir. Ese es el problema, el riesgo que tenemos de que todo el mundo estamos pensando hacia atrás, al control, al corporativismo, al clientelismo, hacia atrás, a tener todo controlado. Ahora, ¿qué tanto estamos convencidos como sociedad, lo que decía Pascal, en el sentido de que, no hay candidatos que estén proponiendo con qué vas a sustituir el totalitarismo presidencial que tenemos? Yo no veo a la sociedad tampoco como muy inmersa, preguntándose, ya no queremos este presidencialismo, pero entonces la misma sociedad, ¿qué quiere? ¿O estamos muy cómodos con ese presidencialismo? Bueno, pues está intacta, ¿no? Ese es es que ahí es donde está donde radica el problema, ¿no? Sí, entiendo mucho eso, pero una sociedad que ahorita tiene miedo porque sale a la calle y lo asaltan, o sea, ¿tú crees que va a pensar en qué tipo de democracia o país quiere si su principal problema tendríamos que estarlo discutiendo, No, yo estoy de Fabiola, acuerdo contigo. No nos podemos pero mientras esta autoridad minimizar por la violencia. Sí, pero ¿no? mientras esta autoridad no ataque el mayor problema, de verdad, la inseguridad en todo el país está de miedo, ¿no? Pero el resultado es el resultado de ese sistema, vámonos ¿no? más al fondo como sociedad. O sea, tenemos que estar convencidos de que abajo del tema de la violencia que hoy estamos viviendo, de la inseguridad social, abajo de eso está la forma de gobierno que los ciudadanos quisiéramos. A ver, ¿cuál queremos? Para mí es muy cómodo dejarle a alguien, a un tlatoani, que decida por toda la gente. Pero ya vimos que no funciona. Involúcrate más. De acuerdo con la necesidad de que la sociedad se involucrara, pero los primeros que tendrían que estar tomando nota del grado de inconformidad, de inseguridad y de violencia son los que quieren gobernar. Tomar nota y proponer algo distinto, ¿no? Tal cual. Que no lo están haciendo. Tal cual, porque ellos son los que van a gobernar, ellos van a tener que Mira, lidiar con por eso, ejemplo, ellos van a ser los responsables. Ahí voy, yo coincido contigo. Al final de cuentas, Pascal, todas las propuestas y reformas para una segunda vuelta, cambiar el sistema, ¿quién lo tiene que hacer? Los partidos en el Congreso. Claro. Si los partidos hoy no están viendo que la gente no les importa los partidos, que no van a participar en cambiar la democracia, que no van a votar, que el puntero puede ganar con solo el 30 o 33%, ¿a quién debería preocuparle para que la próxima Congreso modificaran la ley? Pues a los partidos. El 33% de la votación. De la votación. Que si lo haces Que es una sexta parte va a de salir la ciudadanía. un presidente con el 18-19% Exacto. del padrón electoral. Y si eso Así es. no son capaces de ver los del dos 20% partidos del ahorita padrón. para hacer la reforma que se requiere en el Congreso, no lo va a hacer la ciudadanía. Bueno, tenemos que terminar esta discusión. La dejamos así. Podríamos seguirnos, ¿verdad? Pero el tiempo se acabó. Muchas gracias a todos. Gracias a nuestros panelistas y sobre todo gracias a usted en casa por haber seguido esta discusión. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta la